Muy buenas tardes. Habla Paul Lennon eh, con la fiesta de Corpus Christi que celebramos hoy y mañana en la Iglesia Católica. Es una fiesta muy grande para los católicos, quizá no tan grande para los demás cristianos, para los cristianos no católicos, pero es una fiesta muy grande que se ha celebrado desde hace mucho, mucho tiempo en la Iglesia Católica y tenía que ver con las procesiones del Santísimo Sacramento por las calles de las ciudades católicas cristianas, las católicas del mundo. Entonces, quería darle unas ideas nada más para ayudarles con esto, unas ideas que te pueden ayudar a entender las lecturas de la misa de mañana. Y en ese plan siempre de picarles un poco la curiosidad y también de retarles en su manera de manejar su fe católica. Primero de todo, las lecturas de la Santa Misa, como ustedes saben, vienen al principio y cada domingo tiene una lectura del Antiguo Testamento normalmente, luego tiene un salmo y luego tiene el Santo Evangelio. Bueno, eh, toda esta parte de la misa, ustedes ya saben que se llama la liturgia de la palabra. Entonces, los hermanos separados a veces hablan mucho de culto, de tener su culto. Bueno, el culto, la alabanza de Dios, etcétera, etcétera, el homenaje a Dios es lo que significa. Y nosotros en los católicos lo llamamos la liturgia, solo que no, como no sabemos esa palabra, pero tenemos que aprenderla, es la liturgia. Siempre es llamado liturgia, es una palabra que viene del griego y del latín, claro, nosotros, ¿verdad? Pero está en inglés liturgy, en español liturgia, y significa, podríamos decir, la obra, etimológicamente significa la obra del pueblo. Entonces, es el pueblo de Dios que se junta una vez por semana como pueblo, como unidad, para rendir su homenaje a Dios, que sabemos alabar a Dios, agradecer a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, eso es nuestra liturgia. Y esa liturgia es sobre todo, se manifiesta sobre todo en la Santa Misa, que también se llama Eucaristía, también se puede llamar la Cena del Señor, ¿verdad? Son nombres antiguos, auténticos de la Santa Misa. La Santa Misa es el nombre que se nos quedó más, pero para mí no es el nombre más bonito, ¿verdad? La Eucaristía es griego que significa acción de gracias, ¿verdad? O la Cena del Señor, porque los primeros cristianos celebraban la Cena del Señor. Pero entonces la primera parte de la misa se llama propiamente tal la liturgia de la palabra y nos enseña el Concilio Vaticano II y la doctrina de la Iglesia Católica al día de que la misa consiste de dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia del pan, podríamos decir. ¿Ok? Entonces, hablamos solamente ahora de la liturgia de la palabra y esas ciertas lecturas. Esas lecturas no nada más suceden porque sí, sino que son escogidos especialmente según la fiesta que estamos celebrando. Entonces, por ejemplo, en esta fiesta del Corpus Christi se va a centrar mucho en el Evangelio de San Juan, como digamos, un pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 51 a 58. Así que no digamos, que no digan que no conocemos la Biblia. Sí, tenemos la Biblia muy, muy bien. Evangelio de San Juan, capítulo 6 y 51 y 58. Y ese trocito, porque el Evangelio es muy, muy largo, solo aquí son 7 versículos, creo, se llama el pan de vida. Eso es como el discurso de pan de vida. Y y en esto también el Evangelio de San Juan es diferente de los otros tres que se llaman sinópticos, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas. Esos se llaman sinópticos porque se parecen, están como semejantes, son como casi columnas que son muy, muy semejantes. Cada uno de ellos es muy semejante, como que dice la misma cosa, pero con sus propias palabras. A veces dicen hasta los mismos milagros, etcétera, etcétera. Pero San Juan es completamente diferente. Se puede llamar místico, como ustedes quieran. Es
muy diferente, como más casi filosófico, diríamos, ¿no? Lo de San Juan, porque ese evangelio así se hizo y lo tenemos en la iglesia desde el año 100, desde hace 19 siglos, lo tenemos en la iglesia. Pero es muy diferente y eh, imagino que el sacerdote que va a predicar y ustedes también cuando oyen evangelio, lectura del Santo Evangelio según San Juan, deben decir, oh, ahí viene San Juan. Y San Juan va a ser diferente de los otros tres, porque tiene todo, su manera de enfocar las cosas es diferente. Desde luego habla de la predicación de Jesús y de los milagros de Jesús. Y claro, y de la pasión y muerte de Jesucristo y de su resurrección. En eso es igual, pero la manera de hacerlo es muy diferente. Entonces, la primera lectura es del libro del Deuteronomio, así que también sabemos del Antiguo Testamento. El Deuteronomio es uno de los primeros 5 libros de la Biblia que los judíos llaman Torah. Nosotros llamamos Pentateuco, otra vez una palabra griega que significa 5 libros. Pentatlón, ¿verdad? En las Olimpiadas es griego, significa 5, los primeros 5 libros de la Biblia, nosotros lo llamamos así, tú sabes, ¿no? Para hacerlo más difícil. Y uno de esos primeros libros es el Deuteronomio y es mucho Moisés. Entonces, ¿por qué sacan a Moisés ahora en la fiesta de Corpus Christi? Porque va a ser aquí, bueno, lo vas a ver porque está muy bien hecho. Estos textos están seleccionados por expertos católicos. Muchos de ellos son, por ejemplo, monjes cistercienses, benedictinos, que pasan muchísimo tiempo con la liturgia, cantando los salmos todos los días de la semana, el Santo Oficio que rezan los sacerdotes, ellos lo cantan. Y claro, están especializados ellos en la misa y sobre todo en la misa, porque ellos se dedican de una manera maravillosa a la misa, ¿no? Muy solemne todo, ¿no? Y, pero entonces estos señores, estos expertos son los que han escogido los textos, no te tienes que romper la cabeza tú, pero ¿por qué los escogen? Porque vas a ver, ¿no? Porque vamos a hablar de Corpus Christi, vamos a hablar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Vamos a escoger, por tanto, un evangelio de San Juan donde él abunda en eso de si no comes mi carne y no bebes mi sangre, no vas a tener vida en ti. Entonces, un tema de San Juan, vida. O sea que Juan va a tomar como grandes temas y uno de sus temas favoritos es la vida, ¿no? ¿Cómo está esto? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Esto es, ya dijo todo. Es, pero vas a ver que cuando Juan habla de la última cena va a ser algo semejante. A él le encanta hablar de esta manera, ¿no? Eh, y entonces, vida. Todo tiene que ver, el pan de vida. Eso es todo el pan de vida. Entonces, estos expertos ponen el Deuteronomio. ¿Por qué? Porque Moisés a los judíos que estaban en el desierto durante esa peregrinación por el desierto, ¿verdad? Él dice, Dios les dio el maná del cielo para que sobrevivieran. Entonces, por eso escogimos el hecho de Moisés. Otra cosa muy importante, y con eso casi termino, para los primeros cristianos, acuérdense que los primeros cristianos todos eran judíos. Entonces, para los primeros cristianos, los primeros judíos que siguieron a Jesús, era muy importante, por lo visto, porque hasta lo dice el credo, según las escrituras. Es decir, que les ayudó a creer en Jesús. Para creer en Jesús, ellos como judíos tenían que creer o saber que Él venía a cumplir las escrituras. Y entonces aquí vemos a Cristo cumpliendo las escrituras del pan de vida, del maná. Y también como judíos, ellos centrarían su religión en 3 personas. En Abraham, el padre de la fe. Segundo, en Moisés, el que les
sacó de la esclavitud, la Pascua, y luego el rey David, que para ellos es realmente el Mesías, perdón. Entonces, los primeros cristianos les encanta que ven que Jesús es como Mesías, Jesús es como otro Moisés. Nosotros no nos impacta tanto, pero a los primeros cristianos es muy importante y puede impactar mucho a un judío, por ejemplo, que se convierta al cristianismo, ver como que Cristo es un segundo Moisés. Esto es. Entonces, estas son algunas enseñanzas del día de hoy y de la liturgia de hoy, de nuestro culto católico del domingo, de la fiesta que se transfiere al domingo, la fiesta de Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Y entonces, si quieren meditar, sobre todo es para meditar con mucha devoción el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 51 a 58. Y es muy, como muy espiritual, es muy meditativo, es muy místico, se puede decir. Entonces hay que adentrarse ahí con mucha devoción y disfrutar de esa belleza que nos ha transmitido San Juan, el apóstol querido, eh, los discípulos de San Juan, los seguidores de San Juan y luego la escuela, podríamos decir, que San Juan fundó y sus discípulos fundaron y luego nos entregaron, nos obsequiaron con este evangelio tan rico y tan espiritual. Hasta pronto, que disfrutemos de estas hermosas pasajes de la Sagrada Escritura. Adiós.